Estamos con Luis Burgos esta noche y vamos a hablar acerca de unas fotografías que son como mínimo intrigantes. Bienvenido, Luis Burgos, a Puente 2001. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Luis, la primera fotografía de la que vamos a hablar y que tienen como protagonistas a verdaderos humanoides, o por lo menos lo que se supone que son humanoides, data del año 2010 en Necochea. Contame un poquito acerca de estas fotografías y la relación que se hace entre ellas. Sí, en realidad la primera foto data de las playas de Necochea a través del colega y amigo Guillermo Jiménez, que nos envía a la FAO este material y es analizado por analistas de entonces, Patricio Barrancos y Jorge Luis Figueiras, y realmente es una foto muy sugestiva, muy significativa, porque no le pudieron encontrar algún tipo de fraude, de reflejo, de alguna malformación. Evidentemente una persona que aparentemente está saliendo de las playas de Necochea, del mar, ahí entre el tumulto de la gente, que realmente es prácticamente inusual semejante captación. Lo más curioso de todo es que después, 3 años después, hace muy poco tiempo atrás, el 17 de noviembre pasado, una nueva fotografía, también en la misma zona de las playas necochenses, vuelve a estar en el tapete de los primeros portales de la ufología, porque el amigo Jiménez nos vuelve a mandar otra captación, pero de distintos testigos, en otro ángulo de playa, y también con una extraña figura humanoide de alta talla. El testigo que capta la foto, tanto esta como la anterior, no vieron, y que bueno, está un poco reflejando de que evidentemente algo extraño está ocurriendo, algo anómalo, o bien en las playas necochenses, o bien en las zonas costeras marítimas del litoral atlántico, o bien, vaya a saber uno, en las cámaras digitales que están captando cosas que el ojo humano no ve, ¿no? Sí, Luis, realmente es muy interesante ver la fotografía, porque si bien uno podría decir es una falla de una cámara digital, el resto de la fotografía se ve con mucha propiedad y con mucha normalidad, mientras que esta figura se ve traslúcida, semitransparente sobre el fondo oceánico. Incluso se llegan a ver algunos reflejos del sol sobre las olas que están situadas justo detrás de la figura. Exacto. Primero, nosotros siempre seguimos manteniendo la tesitura que el principal protagonista en la ufología sigue siendo el testigo. Si nosotros confiamos en el testigo que vio un ovni, una luz que lo siguió en una ruta de Argentina, una noche desolada, y confiamos en la persona, evidentemente le estamos creyendo. Si ese testigo nos trae a colación un material fotográfico o fílmico, evidentemente va a aportar una evidencia más concreta para la evaluación del caso. Pero sigue siendo la columna vertebral del testigo. Si el testigo de esta foto, que confiamos en su narración, en su confiabilidad como persona, nos dice evidentemente que no vio nada al momento de las tomas, bueno, hay algo que está o fallando en las cámaras digitales, o algo que el ojo humano no ve y que trasciende más allá de lo inexplicable. Pero evidentemente la conexión de estos seres o estas entidades antropomorfas, muy similares a las personas, al humano, pero en otra contextura, en otro entorno geográfico distinto a nuestra realidad, evidentemente estamos transitando un camino muy al borde de lo inexplicable a lo explicable, ¿no? Una de estas fotografías está siendo cargada en este momento al muro de Puente 2001, al otro lado de lo insólito, para que nuestros oyentes puedan apreciar justamente de qué estamos hablando con Luis. Bueno, justamente estas fotografías fueron analizadas. También nos comentaba, Luis, cuál fue el resultado de este análisis. Lo más importante es, reitero, primero la confiabilidad del testigo, y segundo que las fotos no pasaron por ningún tipo de programa, no están trucadas, no hay fraude. Lo que puede ocurrir como última alternativa es que sea algún reflejo, alguna falla en las cámaras, pero evidentemente la silueta habla de por sí, que no es una cosa borrosa, difusa, es una presencia de alguien que evidentemente tiene una conformación antropomorfa. A estas dos figuras de Necochea no hay que olvidar la entidad misteriosa que logramos también tener acceso en la laguna de Monte un par de años atrás, cuando un joven también estaba en esa laguna de la provincia de Buenos Aires, capta una foto del nene, de su nene, que se esconde detrás de un árbol, y allá
a unos 25 o 30 metros de distancia, aparece una figura muy similar a esta última de Necochea. Es decir, estamos ya en presencia no de objetos fantasmas, sino de figuras antropomorfas. Evidentemente algo nos está mandando, un indicio. Si nosotros en el término de 3 años pudimos recolectar 3 fotografías muy similares en su aspecto, evidentemente si nos ponemos a indagar en el mundillo ufológico a nivel mundial, tiene que haber mucho más material, y esto nos trae a colación esa gran conexión acuática que nosotros venimos vislumbrando ya desde hace décadas entre el agua, el mar, el océano con estas entidades, ¿no? Quique, te vi a sentir recién cuando estabas escuchándolo a Luis, y me gustaría saber un poquito acerca de qué es lo que te remueve en los recuerdos todas estas aseveraciones, ¿no? de tu par. En principio, la cuestión de la relación de humanoides y agua, también hemos tenido alguna manifestación aquí en la provincia de La Pampa, concretamente en la ciudad de Santa Rosa y en La Laguna. Que él lo decía, sí. De un testimonio, inclusive de alguien que me lo ha mandado escrito hace muy pocos días, y un saludo para él, que te envía un fuerte abrazo, Miguel Tito Rodríguez, nuestro común amigo. Sí. En una oportunidad, él estaba en el borde de la laguna, de noche, de madrugada prácticamente, y veo emerger, absorto, un ser que salió caminando del interior de la laguna, a muy pocos metros de él, y bueno, salió caminando normalmente y se internó en unos yuyales a los costados de la laguna, y él quedó sorprendido. Hizo al día siguiente una inspección ocular. Una inspección ocular, sí, pero además llevó yeso, hizo una especie de molde con la marca que había quedado, y era un pie muy grande, porque él dice que este ser tenía una estatura superior a los 2 metros. Respecto al agua, es otro de los grandes interrogantes que he planteado yo en varias ocasiones. ¿Qué relación, si bien no hay humanoides de por medio, pero quién se lleva el agua de los tanques australianos de las zonas rurales de acá de la provincia de La Pampa? Y en la medida que Luis Burgos nos ubica geográficamente en donde se sacaron 2 de las fotografías, en las playas de Necochea, recuerdo que hace algunos años, concretamente unos 10 o 11 años, me avisa una gente que estaba viajando por la ruta interbalnearia, que estaban observando una luminosidad en el mar, como si fuera un submarino, pero gigantesco, porque era mucha la luminosidad que se veía en el fondo, o sea, abajo del agua. El hecho causó cierta conmoción en la zona de Necochea, porque mucha gente lo vio, inclusive lo avisaron a las radios, y una FM transmitió, la gente se acercó, y eso nunca tuvo explicación. O sea, te está hablando de presencia de algo no convencional debajo del mar. Y respecto a la presencia de humanoides, bueno, estas fotos yo las estuve viendo hoy, significativas, porque son figuras que están entre la gente que está en el agua. Sí, seguro que sí, son muy interesantes en ese sentido. Miguel, ibas a decir algo. No, que también tenemos que recordar que esta región pampeana y el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas lagunas, sí, y muchas que son usadas por pescadores, sí, en muchísimas ocasiones se ha visto naves sobre la superficie del agua, y la sensación es que como que el agua subía hacia la nave. Sí. Efecto similar, me imagino, al que debe haber pasado en algunos de los tanques australianos, de esto que tenemos referencia, que se vacían en las mutilaciones sí, de la noche para la mañana, que estaba todo bien y no hay rajadura, no hay nada. Pareciera ser que lo utilizan como método de enfriamiento, propulsión, vaya a saber, pero relacionado con el agua, el ovni ha estado siempre. Sí. Sí, de hecho, yendo a pescar a una laguna muy cercana a la localidad de Trenquelauquen, me encontré una noche viendo, si podemos decir,
flashes en el cielo, de estos flashes que tantas veces hemos visto en La Pampa, realmente un espectáculo de flashes. Era una cantidad alucinante porque se veían en todos los puntos cardinales cantidades de flashes entre las 8:30 y las 10:30 de la noche. Fue un espectáculo incesante de flashes constantes y continuos, que en el camping, con la poca iluminación, de hecho yendo un poco hacia la vera de la laguna, se veía con muchísimo detalle, hasta las 10 de la noche. Después se cortó como en seco, pero mientras tanto duró lo que fue prácticamente un espectáculo de luces en el cielo. Lo que sí, más allá de las luces en el cielo y los artefactos sobre el agua, el tema de los humanoides sí ha tenido una retirada. Lo hablábamos con Marcelo Martinich hace unos programas atrás, y es verdad que hay menos humanoides, o menos encuentros con humanoides, o menos reportes de encuentros con humanoides en Argentina en los últimos años, de lo que fue quizás el pico más alto entre los años 70 y 80, Quique. Sí, yo respecto a esto quiero hacer una salvedad. O sea, no se ha difundido. Nosotros estamos trabajando desde 2008 con aparición de humanoides muy delgados y de una estatura superior a los 2 metros, en casos que se han registrado con notable asiduidad. Yo estimo que casi 20 casos tenemos entre 2008 y hoy, y con seres prácticamente de las mismas características, 1, 2, y en algunos casos han aparecido hasta 3 seres. Es un caso que está en estudio y que en algún momento, con la autorización de la protagonista, de una de las protagonistas de estas historias, las vamos a poder difundir en Puente 2001, y aquí la importancia de salvaguardar la identidad de los testigos, que para nosotros es fundamental, porque si no esto podría haber dado lugar a un montón de especulaciones y de fantasías de gente que malinterpreta las cuestiones. Sí, estamos hablando de un caso en particular, cuando por ahí en los 70 o en los 80, si hacemos un poco de memoria, era mucho más activo la cuestión de ver humanoides. A eso nos estábamos refiriendo con el tema de la retirada del humanoide de la casuística. Escuchamos la respuesta de Luis Burgos a esta pregunta y un par de reflexiones bastante profundas e interesantes acerca de este tema. Hace unos días atrás hablábamos con otro investigador argentino también, que nos decía que es notable la desaparición de los humanoides en la casuística, al menos de su región. Me refiero a Marcelo Martinich. En esta región de Necochea, ¿hay algún antecedente más allá de estas fotos? ¿Hay historias locales que citen la aparición de humanoides, o hay algún tipo de relación entre los humanoides y el agua? En Necochea yo creo que el caso más emblemático que existe en la zona es en la estancia La Dulce. Allá por 1978, 2 entidades antropomorfas, a muy corta distancia de los testigos, realmente un caso emblemático dentro de lo que es la casuística humanoide en el país, y da la casualidad que años más tarde, allá por promediando la década del 80, estas mismas figuras humanoides son vistas por Leonardo Fuster, un joven bonaerense a quien tuvimos oportunidad de investigar. Ve salir del agua en Mar del Plata, en Playa Serena, prácticamente las mismas figuras que años atrás habían incursionado en La Dulce. Es decir, 2 figuras idénticas, pero esta vez con la diferencia que salen desde el mar, allí en una noche marplatense, en una playa muy popular, muy conocida de la zona. Es decir, la presencia humanoide en proximidades del agua, más allá de un tanque australiano, o un riacho, o una pileta de natación, lo que más inquieta es la presencia humanoide saliendo prácticamente de las profundidades del mar. Que nos habla un poco nos trae a colación las viejas leyendas de los seres de los cañaverales, los capas. Bueno, sin más lejos, allí en la laguna Don Tomás tienen un par de casos realmente significativos, muy próximos a la laguna. Yo recuerdo que la primera vez que voy a La Pampa, voy a investigar el caso de Oscar Flores, para hacer contacto con Quique Mario, que me llevó a investigar ese caso excepcional ahí a orillas de la laguna. Es decir, el agua está permanentemente asociada a los humanoides, y
para terminar, esto que decía Marcelo Martinich es una constante, el retiro de los humanoides, no solamente de la zona de Santa Fe donde él habita, sino de toda la República Argentina prácticamente. Esos humanoides de alta talla, de una especie de raza nórdica o aria, rubios, similares, muy similares al humano, prácticamente que asolaron la década del 70 y del 80, han desaparecido para darle lugar a todos estos diminutos, grises, tipo insectoides. Evidentemente todo un dilema que se nos muestra en los próximos años por dilucidar, porque hay una declive total del fenómeno humanoide en nuestro país, ¿no? Luis, esto me lleva a una pregunta casi obligada. Hay algunos investigadores que relacionan directamente el encuentro con humanoides con la psiquis del testigo, no descartando la posibilidad de que exista el humanoide, sino, digamos, más que nada relacionado a la interpretación que se le da a lo que se está viendo en el momento. Puede ser que en realidad, en vez de desaparecer o de retirarse los humanoides, el testigo haya empezado a interpretarlos de otra manera a raíz de una formación distinta o de un acceso más cercano a la tecnología, o quizás a medios de comunicación que implantan una idea de qué es lo que se debe ver. No, yo realmente no comparto mucho esa hipótesis, por el hecho de que las tipologías humanoides, desde que el fenómeno existe, siempre la hemos catalogado en tres morfologías: la 1 los diminutos, la 2 normales como el humano, y las 3 los de alta talla. Evidentemente estos personajes, la 2 y la 3, que asolaron las décadas del 60 y 70, principios de los 80 en la Argentina, hoy hay una retirada realmente muy significativa, pero no debemos olvidar que si bien hoy por hoy no se habla de otra cosa que seres diminutos, estos seres diminutos también aparecieron allá por los 50 y los 60, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Es decir, nunca dejaron de estar, nunca desaparecieron. El hecho de que hoy por hoy no se hable de otra cosa que de seres diminutos, evidentemente está hablando de un gran contraste blanco-negro entre una figura y otra. Yo creo que hay algo en el medio que o que nos olvidamos de investigar, o que quedó en el camino, o estas entidades, estos señores, variaron totalmente la tesitura, y vaya a saber qué es lo realmente, cuál fue la verdad o cuál es la verdad de todo esto, ¿no? Nunca sabemos realmente, y es una pregunta que la hemos hecho incluso en varios congresos entre comités de ufólogos, no sabemos cuál es realmente el patrón morfológico de quién está detrás del fenómeno ovni, si es realmente la figura que se presenta al testigo, o es realmente algo hecho de imagen y semejanza, un holograma. Entonces es muy difícil dilucidar este tema. Lo concreto es lo que muestra la casuística, una retirada total de estos seres para dar paso a estos diminutos que están haciendo de la suya, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Cerrando el año 2013, ¿cuál es tu conclusión acerca de lo que ha sucedido durante el año, tanto a nivel investigativo como a nivel de casuística de casos aquí en Argentina? Sí, muy pobre. Lamentablemente para nosotros fue un año muy pobre. Los que estamos en la investigación de campo, como están ustedes allí en La Pampa, sabemos perfectamente que fue un año muy relativo, muy bajo en casuística. Llegamos a los 150 casos reunidos, prácticamente denunciados en todo el país, uno de los años de más pobreza ufológica, como vienen siendo los años anteriores. La última gran oleada fue en el 2008, los años subsiguientes hasta hoy realmente fueron de una pobreza muy grande. Hubo un repunte acá en Argentina en los últimos 2 o 3 meses, pero no alcanza para terminar un año totalmente relativo, que no va a pasar a la historia evidentemente dentro de la ufología. Tal vez 2014, tal vez 2015, yo apunto mucho al 2015, entre el 2015 y el 2018, creo que precisamente por los estudios que estamos haciendo, por la hipótesis decimal que manejamos, va a haber un gran incremento, un llamativo incremento de ovnis, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Pero bueno, tampoco debemos mentirnos nosotros mismos, decir que el contacto es inminente, ni que estamos rodeados de seres, de sujetos, porque lo que el ojo humano ve, este 2013 es muy pobre respecto a otros años anteriores, así que no hay que perder las esperanzas. Casos siempre hay, ustedes allí en La Pampa, nosotros en la provincia de Buenos Aires, los otros investigadores en el resto del país, así que material para investigar siempre hay. Y bueno, hay que estar atentos a todo lo que viene ocurriendo, tanto en materia humanoide como en el fenómeno de aterrizaje, el fenómeno fotográfico, porque forma parte todo de un mismo fenómeno. Es todo el mismo fenómeno ovni con todas sus variantes.
11 de la noche, 9 minutos, ya casi estamos entramos en el horario de los saludos y mensajes de los oyentes que vendrán en minutos nada más. Antes, la última parte de esta nota donde despide el año Luis Burgos y donde le pregunto acerca del año 2008, una incógnita que ya lancé la semana pasada porque realmente me quedó dando vueltas. ¿Qué pasó en el año 2008? ¿Por qué había tantas expectativas que de pronto se esfumaron? Una opinión de Luis Burgos en Puente 2001. Luis, la última pregunta que me surge a partir de lo que bien nombraste como el año 2008. El año 2008 fue un año muy interesante, no solamente por la práctica oleada que se vivió en nuestro país, sino también por declaraciones rimbombantes a nivel internacional por parte de agencias espaciales que estuvieron a punto de dar información que ellos decían que iba a ser demasiado importante, exastronautas declarando que el fenómeno ovni es real y que el contacto entre naciones y civilizaciones extraterrestres existe, como el caso de Edgar Mitchell. El 2008 nos hacía pensar que se estaba por dar una noticia a nivel oficial y a nivel mundial muy importante, pero de pronto es como que la tapa de la olla volvió a encastrar y quedó todo en el silencio. Prácticamente ya 5 años, Luis, ¿te parece que operó un pedido de silencio o que realmente no había nada para decir? Y es muy difícil de explicar eso. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar el tema en el 69, se nos hablaba de que el contacto era inminente, que en la década, en los fines del 2000, prácticamente el nuevo siglo iba a ser no una invasión, pero los platos voladores iban a pasar por arriba nuestro como los aviones. Llegó el 2000, no pasó nada, se nos hablaba del 2001, el gran cambio. Hasta ahora el fenómeno ovni sigue siendo con el mismo comportamiento del año 47. Yo no me canso de repetir que los apurados somos nosotros los humanos. Nosotros estamos apurados por descubrir la verdad, por acercarnos un poco a lo que estamos investigando durante tanto tiempo, y tal vez estas inteligencias se den a conocer dentro de décadas, dentro de una centuria. Lamentablemente los ufólogos vamos pasando por el camino, lo mismo que los testigos, los periodistas, los curiosos, y el fenómeno no se toma su tiempo. No tiene ningún tipo de apuro al parecer en mostrarse públicamente o en tomar contacto oficial con una potencia como podría ser Estados Unidos, y si lo ha tomado, evidentemente tiene que haber algo en el medio, un pacto, un silencio, como para decir todavía la humanidad no está preparada, todavía no se momento. Estos anuncios rimbombantes del 2008 a esta parte, pero estamos cansados de verlos prácticamente a diario por internet. Se habla de un contacto, se habla de naves que están llegando, se habla de una declaración oficial, a las 48 horas se desmiente. Entonces es un poco un boomerang, un tire y afloje entre la parte oficial y tal vez los servicios de información, los servicios de inteligencia, que también forman parte de esto, como para frenar o embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que viene del exterior. Nosotros acá en Argentina tenemos un campo muy amplio para investigar el fenómeno, no tenemos que investigarle nada a nadie y tampoco esperar declaraciones tanto de adentro como de afuera. Así que yo creo que hay que estar atentos, seguir investigando, elaborando hipótesis, y bueno, el tiempo nos va a dar la razón o tal vez nos hunda para siempre, pero bueno, esto es así. Hace 44 años que investigo el tema y no me canso de decirlo. El día que muera, ojalá el último minuto de vida, venga el señor que está detrás del fenómeno ovni y me diga: Luis, todo lo que hiciste en tu vida como nosotros. Y bueno, y ahí moriré contento, sea el origen que sea, ¿no? Luis, un cierre especial para esta nota que también probablemente sea la última que te hagamos este año. Si no volvemos a hablar, que tengas un feliz año nuevo y que empieces 2014 bien embebido en todo lo que te apasiona. Cómo no, el gusto es mío, siempre colaborando con ustedes, gracias a la deferencia de tuya, de Quique, de toda la gente de Puente 2001, para con este investigador que tanto ama La Pampa y que la sigue considerando como la provincia clave del fenómeno ovni en el país.